Cuando hablamos de condiciones como el trastorno del espectro autista, nos referimos al acompañamiento, a la detección que existe esta condición en los niños. Pero cuando hablamos de adultos... Mira, la verdad, yo pienso, ¿no? Ahora es muy fácil, porque se habla del tema del autismo, ¿no? Es muy fácil detectarlo en los niños, pero hace un tiempo, los que ahora somos adultos, no era fácil detectarlo cuando nosotros éramos niños, ¿no? Entonces, hablar del autismo en los adultos es hablar desde ahí atrás. Así es. Incluso, y de hecho es algo que, como tú dices, ¿no? Que quizás antes no se detectaba tan seguido o tan fácilmente. Y de hecho, por eso hoy tenemos a Luciana Augusto. Ella es psicóloga con una certificación en detección de autismo para poder conversar un poquito más sobre este tema. Luciana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por dar la oportunidad, ¿no? Un espacio tan importante para poder informar sobre el autismo en sí, sobre todo en la población adulta, ¿no? Que muchas veces se deja de lado y solamente se hace énfasis en los niños, ¿no? Correcto. Y el apoyo que necesitan los niños, dejando de lado los apoyos que requieren y necesitan los adultos, ¿no? Como ustedes lo mencionaron al inicio. Así es. Efectivamente, Luciana. Tengo una pregunta para empezar con la entrevista y es, en los adultos, ¿no? Normalmente nos relacionamos con adultos y no podemos reconocer con facilidad si tienen alguna condición o no. ¿Cómo podemos nosotros reconocer si una persona adulta tiene la condición dentro del espectro autista? Claro, para poder evaluar nosotros a los adultos autistas es a través de 3 sesiones, ¿no? de 3 como intervenciones. En esas 3 intervenciones se evalúa las áreas específicas en el área de la comunicación, de las relaciones sociales, cómo es su forma de pensamiento, cómo está influenciada la sensorialidad ante los estímulos del ambiente, ¿no? Hoy en día y a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque estas características en estas 4 áreas que acabo de mencionar tienen que haberse presentado desde que son niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el área de la comunicación es poder identificar qué tan literales son a la hora de comunicarse o a la hora de comprender cuando otras personas les hablan, ¿no? O el poco entendimiento a las bromas, a los dobles sentidos, a las jergas, lo sacamos y qué repercusiones hay en esto, ¿no? En ellos, ¿no? Muchas veces cuentan experiencias de que sus compañeros, ¿no? De trabajo, sus familiares dicen, ¿por qué no entiende la jerga? Pareces, no sé, tonto, o ¿por qué no sigue las bromas? ¿No? Luego, ¿qué tan sinceros son al expresarse? Claro, ¿no? Muchas veces los comentarios pueden percibirse como desatinados, siendo también adultos, ¿no? Y eso también puede ser un poco, o sea, puede llamar mucho la atención de la gente de alrededor, ¿no? Claro, y es muy difícil el diagnóstico o ¿por qué se retrasa? ¿Qué hace que sea dificultoso el diagnosticar a adultos autistas? Claro, lo que sucede es que hay muchas barreras, ¿no? Claro. Se habla de que, o sea, muchas personas piensan de que el autismo tiene que ser de una determinada manera, sin considerar de que el autismo es un espectro, ¿no? Es súper amplio, ¿no? Claro, es súper amplio, cumple con las características que acabo de mencionar en estas áreas, pero también tiene su propia personalidad, su propio temperamento, sus propias experiencias de vida, ¿no? Que también te forman de alguna manera y te hacen únicos, ¿no? Entonces, muchos profesionales consideran de que una persona autista es una persona únicamente que no habla, que está en su propio como mundo. O que está haciendo aleteando y nada más, ¿no? Y no es eso, pues, ¿no? Claro, no es eso, va mucho más allá, ¿no? El autismo, según el DSM, que es el manual diagnóstico que utilizan los psiquiatras y los psicólogos, clasifica el autismo en 3 niveles, ¿no? Y cada nivel depende del tipo de apoyo que necesite la persona, ¿no? Nivel 1 son personas que requieren un poco de apoyo, nivel es un poco más de apoyo, y nivel 3 requiere un poco más de apoyo, ¿no? Entonces, una persona que está dentro del espectro puede tener una comunicación verbal y puede tener una comunicación no verbal. Claro. ¿No? Que no tenga comunicación no verbal no significa que
no pueda comunicarse, simplemente que tiene otras maneras de comunicarse, solamente que la sociedad no le da esas herramientas para poder comunicarse de la manera que ellos necesitan. Entonces, en ese momento se puede clasificar en un nivel 3, ¿no? Claro. Pero muchas veces se deja de lado las personas que están en nivel 1, ¿no? Que son las personas que requieren quizás un poco menos de apoyo a la percepción que se tiene del autismo. Luciana, y disculpa, bueno, que te interrumpa un poquito para entender, entonces, ¿qué pasaría con una persona, un adulto, que no se le logra diagnosticar? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Podrían pasar, digamos, toda su vida sin ser diagnosticados? ¿Cómo lo ven ustedes desde ese campo para el desarrollo del individuo? Claro, no, sí, es súper importante una detección porque muchos participantes, ¿no? Mencionan, cuando llegan a la detección en una edad adulta, mencionan que a lo largo de toda su vida han tenido que lidiar con cuestionamientos de no entender por qué actuaban de determinada manera a diferencia de otras personas, por qué no entendían ciertas cosas, por qué tenían ciertos retos o ciertas dificultades diferentes a las de las demás personas, ¿no? Y eso genera baja autoestima, genera cuestionamientos de que hay algo mal en mí, soy la única persona que le pasa eso, soy raro, yo no pertenezco a este mundo, ¿no? Como que genera muchos efectos en la salud mental, ¿no? Genera depresión, ansiedad. Entonces es importante poder llegar a una detección porque trae muchos beneficios, ¿no? Trae muchos beneficios y sí, es importante. Luciana, qué importante, ¿no? Y sobre todo ser empático con la condición, ¿no? De ser autista, sobre todo para los adultos, ¿no? Nos hemos enfocado en los niños y hemos dejado de lado a los adultos. ¿Qué te parece si continuamos después de la pausa, por favor? Ok, perfecto. Listo, no se vayan, vamos a una pausa y regresamos hablando del autismo en adultos. Es tan crucial el programa de hoy, hablar sobre el autismo en personas adultas, y estamos justamente con Luciana aún en línea. Luciana, ¿sigues ahí? Sí, aquí estoy. Tenemos aquí, Roberto tiene una pregunta que siempre deja en el tintero, por favor. Sí, Luciana, ¿qué intervenciones se hacen con las personas participantes, no pacientes? Eso es algo que hemos aprendido hoy, me gusta el término participante, que tienen autismo, y adultos, obviamente. Bueno, las intervenciones siempre giran en torno a las necesidades de las personas, ¿no? Cada persona tiene un tipo de necesidad distinta. Pero los acompañamientos en general que se pueden dar con las personas adultas, ¿no? En primer lugar es evitar una mirada capacitista, ¿no? Ya que una forma de prejuicio social es una forma de discriminación, creer que una persona no es capaz de hacer determinadas cosas porque es autista. Qué importante. Y luego darle los apoyos dependiendo de la necesidad que tenga la persona, eso se va a evaluar dentro de la intervención, ¿no? Luego, poder apoyarlos en la orientación y la capacitación para el ingreso al mundo laboral, ¿no? Que es súper complejo para ellos poder ingresar al mundo laboral y sobre todo mantenerlo, ¿no? Luego también darles la oportunidad de espacios de socialización, ¿no? Y de recreación, que es tan importante para poder tener esta experiencia de socialización, poder desarrollar independencia, poder desarrollar autonomía, poder desarrollar sentido de pertenencia, ¿no? También poder conocer a personas neurotípicas o personas con su misma condición y generar ese sentido de pertenencia que te hace sentir en confianza de que no eres el único que pasa por ese tipo de situaciones o que ha pasado por ese tipo de situaciones. Y creo que eso es algo bien importante recalcar, sobre que no eres la única persona que pasa por esto, y justamente en este marco de la que se desarrolle la persona, que pueda tener, digamos, los espacios para poder seguir creciendo y evolucionando como persona. En cuanto a recomendaciones de políticas públicas, ¿qué recomendaciones tendrías tú o qué es lo que está faltando en todo caso para que se pueda dar este tipo de desarrollo, de crecimiento de la persona? Claro, bueno, podemos hablar en tres aspectos, ¿no? En primer lugar, el acceso a la salud, ¿no? El Estado como política pública no tiene una política real sobre el autismo, ¿no?
existe el plan y la ley sobre el autismo, pero esta ley y este plan se ha creado sin la consideración de personas autistas para su elaboración, ¿no? Entonces, no hay mejor manera que poder apoyar a las personas autistas escuchando desde su propia voz lo que necesitan y lo que requieren para poder lidiar en un mundo tan hostil para ellos. Claro, ¿no? al final están discriminados. Claro, totalmente. Claro. Y yo tengo una pregunta bastante personal, creo yo, porque se habla mucho del enmascaramiento, ¿sí? Como de disimular el autismo en los adultos, y eso también me hace sonar sobre otras condiciones como el TDAH, por ejemplo, ¿no? El trastorno de déficit de atención. La gente suele ocultar el autismo, ¿no? ¿Qué consecuencias trae esto? Y creo que en las mujeres hay un tema especial en el enmascaramiento. Sí, bueno, el enmascaramiento, o también llamado como camuflaje. Camuflaje, claro. Es esta herramienta que utilizan las personas autistas, ¿no? Para poder enmascarar, para poder camuflar sus propias características autistas con el objetivo de poder mostrarse socialmente Claro. adaptativas, ¿no? Porque muchas veces cuando se muestran como son, las personas tienden a mirarlos como extraños, diferentes, y tienden a recibir rechazo y discriminación, ¿no? Entonces muchas veces tienden a observar a otras personas cómo se comportan para poder establecerse en un contexto social. Pero esto trae efectos negativos en la salud mental, ¿no? Claro. Porque claramente el poder mostrar una identidad que no es la tuya requiere de esfuerzo, requiere de desgaste de energía. Entonces, luego de este como episodio, tienden a sentirse abrumados o abrumadas, genera ansiedad, genera irritabilidad, genera desgaste emocional, ¿no? Y justo tú mencionabas que sobre las mujeres autistas, ¿no? Claro. Las mujeres autistas suelen utilizar más el camuflaje que los hombres autistas porque tienden a percibir más presión social que los hombres. Entonces, tienen que ser mamás, tienen que ser un montón de cosas, ¿no? Claro, y creo que socialmente también hay un tema, no solamente por el ser mamá, sino que lo que se le permite a la mujer también socialmente, ¿no? Sí, hay muchas estigmas, ¿no? Sociales de cómo debería ser una mujer. Entonces, para poder calzar en esos estereotipos, va cambiando, ¿no? Tienen, o sea, muchas veces muestran como una identidad que no diferente, es la suya, ¿no? Y tanto en el trabajo, ¿no? En el trabajo suele suceder muchísimo porque muchas de ellas tienden a no decir su condición, ¿no? Por temor a qué van a decir, me van a despedir, me van a mirar como incapaz, no me van a dar de repente las funciones que merezco, ¿no? Entonces muchas veces tienden a ocultar eso y a mostrarse de una manera y cuando llegan a su casa es como terrible emocionalmente para ellos. O Desgastadas, sea, llegan cargadas, ¿no? Y Sí. fastidiadas también porque claro, impostar esto definitivamente te Claro, desgasta, es un problema de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos que cambiar ese aspecto. Luciana, tú mencionaste la palabra capacitista. ¿Puedes ahondar un poco en el tema? A mí no me quedó tan clara esa parte. La palabra capacitista hace referencia a creer que una persona no es capaz de hacer algo por una condición, ¿no? Entonces muchas veces consideran de que esta persona es autista, entonces esa persona no va a poder estudiar, esa persona no va a poder tener pareja, esa persona no tiene sexualidad, esa persona no va a poder trabajar, ¿no? Entonces les limita el poder explorar y descubrir todo esto que tienen derecho como todas las personas, ¿no? Entonces es importante poder liberarnos de esta visión capacitista, ¿no? Y darles oportunidades como todas las personas. Todas las personas tenemos retos y tenemos habilidades. Probablemente las personas autistas, sus retos sean diferentes a las personas neurotípicas, pero eso no significa que sean menos. Exactamente. ¿No? Y justamente en ese punto, ¿cómo afrontar o cómo lidiar con estas en estas ocasiones o en estas eventualidades que pasa que las personas dicen, ay, pero no pareces autista, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cuál es la recomendación que tú darías? Porque yo me imagino que como un paciente o como un participante que hemos aprendido que se usa la palabra participante, debe ser como un poco fuerte recibir ese tipo de comentarios, ¿no?
Sí, sí, no, la verdad es que es súper duro y una de las intervenciones cuando se da una detección es el autoconocimiento, ¿no?, de la misma condición y cómo las demás personas perciben el autismo, ¿no? Y a qué pueden estar como enfrentados muchas veces cuando hablan sobre su condición, ¿no? A qué tienen que estar como en cuenta. Si es, por ejemplo, si es que tú le quieres contar a algún amigo que te acaban de detectar que estás dentro del espectro autista y te dice, no pareces, explicarles por qué y darles como las herramientas para que ellos mismos puedan explicar, ¿no? Justo ahora que está con el tema de la vacunación a las personas autistas, muchos de ellos han enfrentado justo esto de lo que acaban de mencionar, ¿no? Han ido con su constancia y con su informe de detección que certifica que está dentro del espectro autista y las personas que reciben esto rechazan la oportunidad de poder vacunarse porque dicen, no parece, no tiene rasgos físicos. Claro. O sea, hay mucha desinformación al respecto que claramente influye en el estado de ánimo de la persona, ¿no? Entonces ahí es dar contención, dar apoyo previo a la explicación de toda esa situación, ¿no? El poder anticipar este tipo de situaciones ayuda a que puedan tener las herramientas y la información para poder como explicarlo, ¿no? Y poder Buenísimo. enfrentarlo de alguna manera. Claro, buenísimo, Luciana, en verdad, gracias. Creo que toda la información que nos has dado es básica, y digo básica porque creo que debemos manejarlo. Debemos de tenerla. Básica, o sea, en nuestros primeros conocimientos para poder relacionarnos adecuadamente, ¿no? Y mil gracias, Luciana, por la entrevista. Esperamos que puedas volver a aceptar una entrevista con nosotros en un futuro. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por dar nuevamente esta oportunidad de poder visibilizar el autismo en adultos y nada, muchos éxitos. Gracias. Excelente. Gracias, Luciana. Oye, qué importante. difícil eso, lo que menciona al final del tema de la vacunación, ¿no? Sí, que van claro. y te dicen, no pareces, entonces no te vacuno. Claro, o sea, como si un autista tiene que ser pues una persona que no habla, que es mudo, que Sí, está falta mucho completamente conocimiento, ¿no? Falta mucha educación en el discapacitado. tema. Y otra cosa que creo también es importante es aceptarse. O sea, cuando uno recibe la información, no negarlo, sino aceptarlo, que tiene que ver con, que siempre hablamos de la autoestima, por Sí. ejemplo, ¿no? La autoconfianza. Tiene que ver mucho la autoaceptación para poder, digamos, trabajarlo y lidiar adecuadamente, socialmente, ¿no? Para también afrontar a las personas y que no digan no parece, sino Claro. soy Y simplemente, yo creo que ¿no? eso viene de la mano con que tiene que haber mayor educación para que justamente las personas que reciban este diagnóstico o esta información no se sientan como que tienen que ocultarlo porque si no van a estar en una desventaja, sino que se sientan seguras y seguros de que, ok, esta es mi condición y no pasa nada, ¿no? Entonces, un tema realmente relevante. Vamos a seguir hablando sobre esto cuando regresemos después de la pausa aquí en Cada Día Mejor. Seguimos aquí hablando sobre el autismo en los adultos y como mencionaba Luciana en el bloque anterior, pasa muchas veces que sobre todo las mujeres camuflan cuando se les da un diagnóstico por un poco de temor, por un poco de quizás de miedo y también por este rol quizás impuesto por parte de la sociedad de cómo las mujeres deberían de ser. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final regresan del trabajo quizás y esto en casa aumenta los niveles de depresión, de estrés, de ansiedad, justamente porque están tratando de tapar algo que es parte de la persona, ¿no? Y súper importante, yo me quedo con esto de que vas a la votación, a la vacunación y te dicen, No. tú no pareces. Increíble, Eso ¿no? es increíble, o sea, eso es. ¿cuánto tenemos que aprender como sociedad, Sí. para poder ser Exactamente. empáticos con las personas que tienen otra condición? Ujú. Efectivamente, yo creo que empáticos, a ver, a mí siempre me gusta hablar de manera inclusiva, ¿no? Todas las condiciones, todos los trastornos, etcétera, ¿no? Y creo que en el tema del autismo en los adultos es así básico saber sobre Claro. esto porque generamos mucha exclusión Sí, por correcto. no saber, Así es. ¿no? Exactamente. Y para poder seguir entrando en el tema, para saber un poco más, vamos a ir a una nota que
se la hemos hecho a Andrea Mesones. Ella es psicóloga social del equipo de investigación y trabajo de autismo. Sí, así que vemos la nota para aprender un poquito más, que es importante. Cada persona dentro de este espectro va a ser muy diferente, pero sí es verdad que como culturalmente se cría diferente a los hombres y a las mujeres, suele suceder que hay un perfil más común en hombres y un perfil más común en mujeres. Entonces, las diferencias que podemos encontrar en las mujeres, a pesar de que comparten como las mismas áreas en común con los hombres, es de que muchas de ellas tienen a veces un interés profundo en el ámbito social. Eso hace muchas veces que pasen desapercibidas sus dificultades en este ámbito, pues tienen mucho interés en complacer al otro, en estar atentas a las necesidades de los demás, a las emociones de los demás, y a veces eso es lo que confunde mucho en la detección de mujeres autistas en comparación a los hombres. Justamente dentro de todo este ámbito social, por así decirlo, es que se da sobre todo este enmascaramiento. El enmascaramiento hace referencia a todas las conductas que las mujeres autistas, pero en realidad también algunos hombres autistas realizan para pasar desapercibidas o no parecer tan autistas delante de las demás personas. Esto lo hacen a través de quizás dos tipos de conductas. Las conductas justamente para enmascarar las características que hace que sean parte del espectro autista, pero también conductas para compensar cuando ha habido un error percibido por parte de la sociedad al hablar, al interactuar, etc. Justamente por tener experiencias de poco éxito o de poca comprensión por parte de las demás personas que hacen justamente que se protejan a través de este enmascaramiento, ¿no? De otras experiencias desagradables. ¿Y cómo podemos evitarlo? Pues continuando la concientización que la neurodiversidad es una realidad. Las personas tenemos diferentes conformaciones cerebrales y por ende diferentes formas de ser, y que no una forma de ser socialmente es menor a otra, ¿no? O peor que otra. Para la persona podemos encontrar como consecuencia el agotamiento físico y emocional, porque estar todo el tiempo alerta a pasar desapercibidas o que no se note que yo soy de una forma, poniéndonos en la posición de las mujeres autistas, es agotador. Y por otro lado también ocurre la sensación de una pérdida de identidad, o sea, ya no saben hasta qué punto las conductas que realizan son de ellas o son las que están copiando o imitando del resto para pasar desapercibidas. Y por el lado de la sociedad, lo que genera el enmascaramiento es que perpetúa justamente una visión estereotipada de las personas o las mujeres autistas por justamente estar camuflando cómo son realmente. Para las personas autistas que están constantemente enmascarándose socialmente, les puedo dar la recomendación que tomen un momento para reflexionar justamente qué conductas están realizando que quizás no son compatibles con su forma realmente de ser, o no son tan agradables de estar actuando o forzando a hacerse en su vida cotidiana, pero también que reconozcan el impacto que está teniendo en sus vidas, como de cansancio, agotamiento, etc. A mí me parece crucial saber sobre todo esto, sobre todo para nosotros manejar nuestra conducta, Claro. nuestras intenciones, nuestra comunicación frente a todo el mundo, porque justamente por el enmascaramiento o el camuflaje, muchas veces no sabemos si una persona es autista o no. Y creo que acá resalta, perdón, disculpa que te Sí. corte, porque creo que antes de que se vaya la idea, el tema de la empatía, de lo que siempre hablamos, ¿no? Claro. A veces tú puedes, lo que tú dices, decir algo y no sabías que esa persona tenía esta condición, y eso hace que se camufle aún más, ¿no? Porque la persona siente de que, uy, mira, sí, pues se nota y tengo que aguantar. Y eso es una cosa porque justamente cuando no sabemos y sentimos que la otra persona se maneja o tiene una conducta diferente, decimos algo súper ofensivo, Así es. ¿no? Exactamente. A pesar de que con cariñito, pero termina Son siendo palabras hirientes. totalmente ofensivo, Sí, claro, ¿no? y la persona Y- se puede sentir herida también. Y la falta de empatía y la falta de conocimiento no nos permite justamente incluir a todas las personas en general y en especial también, en este caso, personas autistas. Y Luciana nos mencionaba de que hay una falta de políticas públicas Eso. respecto al autismo. Y yo creo que empezaríamos por decir de que quizás encasillarlos es un problema, ¿no?
Quizás deberíamos tener una política pública sobre neurodivergencia, ¿no? Y esa palabra debería sonar en nuestro cerebro y en el cerebro de nuestras autoridades para que alguna vez tengamos una política sobre neurodivergencia. Y creo que eso debe ser enseñado, o sea, como política pública que esté, sí, perfecto en nuestro sistema de salud, pero también en el sistema de educación, porque Claro, muchas veces incluso los niños, ¿no?, pueden ser un poco excluyentes sin saber, porque no saben, los padres no saben cómo comunicar. Yo creo que esto parte desde la educación y parte desde nosotros también como personas, como seres humanos, practicar un poco esto de la empatía, de interesarnos un poquito más sobre el tema, investigar y no ser tan cerrados, porque a veces pasa, ¿no?, que de repente vamos a algún evento, alguna feria, algo cuando ocurrían de manera presencial y hay diferentes puestos y de repente hay un puesto sobre educación en esta condición del autismo y pasamos desapercibidos y pasamos de frente, ¿no? Parar un ratito, 2, 3, 5 minutos, no cuesta nada para poder seguir informándonos y para tener una sociedad más inclusiva, en donde podamos respetar también a las personas que tienen esta condición. Así Y es importante también que si quieren aprender un poco más, si quieren conocer más temas, nos dejen en las redes sociales qué cosa quieren decir, qué cosa quieren que investiguemos, que conversemos en el programa. Es súper importante. A mí este programa me ha encantado. Definitivamente yo tenía una visión completamente distinta porque solo lo veía como pediatra. Exacto. Ahora el panorama se amplió. La neurodivergencia es algo que existe y tenemos que ser empáticos con este tipo de personas. Así que muchas gracias por estar en Cada Día Mejor. Nos vemos y en la siguiente. acepten la neurodivergencia.